Capítulo 20. El camino a la unidad. Durante el tiempo especial de capacitación por toda China, en 1992 y 1993, disfrutamos de momentos maravillosos y fructíferos con el Señor. Cuando Dios nos bendice, el diablo siempre está activo, tratando de detener el avance del reino de Dios. Satanás intentó apagar el fuego del Señor mediante persecución y dificultades, pero Dios derramaba sin cesar su aceite en nuestras lámparas, haciendo que nuestras llamas fueran cada vez más grandes y brillantes. A comienzos de 1994, Dios empezó a mostrarme que las diferentes asociaciones de iglesias en casa debían unirse antes de que Él derramara plenamente su poder en China. En la década de 1970 solo existía un movimiento de iglesias en casa. No había asociaciones ni organizaciones, solo grupos de creyentes apasionados que se reunían para adorar y estudiar la palabra. Todos los líderes se conocían. Dios los había unido en tiempos de gran sufrimiento. Aprendieron a tener compañerismo cristiano y a confiar unos en otros, mientras estaban encadenados en las prisiones. Cuando salieron en libertad, continuaron trabajando juntos para el avance del Evangelio. En aquellos primeros días estábamos verdaderamente unidos. El sufrimiento había derribado todas las barreras denominacionales en la Iglesia de China. Cuando las fronteras empezaron a abrirse a principios de la década de 1980, muchos cristianos extranjeros deseaban saber cómo podían ayudar. Lo primero que hicieron fue introducir Biblias de contrabando desde Hong Kong. Apreciábamos profundamente esos regalos. Los necesitábamos con urgencia. Una vez tomé un tren con varios líderes hacia la ciudad de Guangzhou, al sur, para recibir Biblias de nuestros amigos occidentales. Tras 1 o 2 días de compañerismo cristiano, regresamos en tren con nuestro precioso cargamento. Estábamos felices y llenos de amor los unos por los otros. Sin embargo, con el tiempo, esas mismas organizaciones empezaron a incluir otros libros dentro de las cajas de la Biblia. Eran libros de teología denominacional o enseñanzas centradas en ciertos aspectos de la palabra. Creo que aquí comenzó la desunión entre muchas iglesias en casa. Estos folletos nos decían que debíamos adorar de cierta manera, o que teníamos que hablar en lenguas para ser verdaderos creyentes, o que solo podíamos ser salvos si nos bautizaban en el nombre de Jesús, en lugar del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros enseñaban sobre una fe extrema, o debatían a favor o en contra del papel de la mujer en la iglesia. Leíamos todo aquello y pronto estábamos confundidos. Las iglesias comenzaron a dividirse entre grupos que creían una cosa y grupos que creían otra. En vez de hablar solo de Jesús, empezamos también a hablar contra otros creyentes que no se ajustaban a nuestros puntos de vista. Después, nuestros amigos extranjeros comenzaron a darnos aún más cosas: dinero, cámaras, herramientas, cosas que creían que necesitábamos para servir mejor al Señor. Recuerdo claramente cómo esto causó división entre los líderes. En nuestros corazones pecaminosos empezamos a preguntar: ¿quién recibió más libros? Porque a ese hermano le dieron más dinero que a mí. Fue una verdadera trampa. En solo 1 o 2 años, las iglesias en casa se dividieron en 10 o 12 fragmentos. Así surgieron tantas asociaciones diferentes. Era fácil dividirnos. A veces visitantes extranjeros pasaban un poco de tiempo con líderes de segundo o tercer nivel. Les entregaban dinero para apoyar la obra y en poco tiempo se formaba otro nuevo movimiento. En su celo por ayudar, nuestros hermanos extranjeros, sin querer, provocaban división y debilitamiento en la iglesia. Puedo declarar a favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Romanos 10:2. No digo que la culpa fuera solo de ellos. Nuestros propios corazones también estaban equivocados, sucumbiendo a la tentación. También digo que no es que no necesitamos su ayuda, ni deseamos la ayuda de cristianos alrededor del mundo. La necesitamos. Tenemos grandes necesidades. Y oramos por la provisión del Señor, incluso a través de hermanos extranjeros. Pero los motivos para dar y recibir deben ser puros. Las ofrendas deben entregarse a través del liderazgo establecido.
para que los jóvenes no sean tentados a usar esos recursos para rebelarse contra sus propios líderes. Los líderes ya no podían caminar juntos en unidad. Sentían que hacerlo significaba comprometer nuevas doctrinas que defendían. La situación empeoró durante 15 años, hasta que algunas asociaciones comenzaron a creer que eran las únicas que poseían la verdad y empezaron a ver a los demás como sectas peligrosas. Los líderes dejaron de comunicarse unos con otros, dejaron de amarse. Mientras viajábamos por China, podíamos ver el espíritu de denominaciones descontrolado en muchos grupos. El Señor puso en mi corazón la carga de buscar la unidad, así que comencé a hablar con los líderes que tuvieran el mismo sentir. Me reuní con Shan Ronglian, líder de las asociaciones más numerosas, o una de las más numerosas. Shan fue el hermano con quien me escondí junto a un estanque helado durante una persecución que casi nos arrolla a todos. Él también fue quien me dio su bufanda la noche que me arrestaron en 1983. Cuando hablé de mi visión para la unidad, se echó a reír. Eso es imposible. Esos grupos con los que quieres que conversemos son sectas. No tendremos nada que ver con ellos. Me enojé profundamente. Quería golpearlo, pero sabía que él había sido herido por otros líderes. Años atrás, Shan respetaba mucho al hermano Shu, líder de la asociación Nacidos de Nuevo. Un día después de años sin verlo, Shan supo que Shu estaba predicando en un pueblo cercano. Montó su bicicleta y fue a verlo. Pero al llegar los colaboradores de Shu, sin conocerlo, lo detuvieron en la entrada y se negaron a dejarlo pasar. En su celo no quisieron preguntar a Shu y lo expulsaron. Si hubieran avisado al hermano Shu, él habría salido a abrazarlo. Incidentes lamentables como aquel sembraron desconfianza y amargura. También fui a Shanghái y Wenzhou para reunirme con otros líderes. No aceptaron la visión de unidad. Me dijeron que jamás trabajarían con otros grupos. Salí de ahí desalentado, casi listo para rendirme. El Espíritu Santo me dijo: no llores, no eres el primero que escogí para esto. Llamé a otros, pero no perseveraron. Volví a consagrarme a Dios y a la visión. Él me consoló con Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. El primer gran avance llegó cuando me reuní con el hermano Shu y su hermana Débora en 1994. Les hablé de la visión para llevar el evangelio fuera de China, pero les dije que eso nunca ocurriría mientras las iglesias en casas siguieran divididas. El hermano Shu respondió: a partir de hoy viviremos para la misma visión, nos amaremos como Jonatán y David. Ellos fueron los primeros en unirse. Luego organizamos una reunión con el hermano Shan Ronglian y los líderes de la iglesia Famshen. Era un paso enorme, dada la tensión histórica entre ambos grupos. La noche anterior oramos. El hermano Fan dijo: hermano Shu, creo que el Señor me dio una palabra para usted, aunque no sé si podría aceptarla. Cuando Shan y sus líderes lleguen mañana, usted no debería sentarse a hablar con ellos de inmediato, ni siquiera orar juntos al principio. Creo que debe arrodillarse y lavarles los pies uno por uno. El hermano Shu, líder de millones de creyentes, respondió sin dudar: acepto la palabra, de seguro les lavaré los pies. Al día siguiente llegaron Shan y sus colaboradores. Nos saludamos y nos sentamos a comer. Todos empezamos a hablar al mismo tiempo. Llevábamos 13 años sin contacto. Cada grupo estaba convencido de que tenía la razón y que el otro estaba desviado. La atmósfera se volvió tensa, así como una reunión de negocios, con todos discutiendo asuntos distintos a la vez. Muchas viejas heridas reaparecieron, y era cada vez más evidente que los dos grupos seguían tan separados como siempre. Parecía que el hermano Shu había perdido su oportunidad de lavar los pies a los hermanos. De repente Shan se dio una palmada en la rodilla y anunció: toda esta conversación es una pérdida de tiempo. Oremos y luego nos despediremos. El hermano Fan presionó a Shu y le susurró: rápido, consiga agua y haga lo que el Señor le instruyó. Shan estaba orando con los ojos cerrados cuando Shu se arrodilló ante él y comenzó a quitarle con suavidad los zapatos y los calcetines. Shan abrió los ojos y quedó atónito. No podía creer que el gran Shu Yong-tse, líder del movimiento más numeroso de las iglesias en casa de China, se inclinara ante él para lavarle los pies. Shan comenzó a llorar y abrazó con fuerza al hermano Shu. Entonces Débora
trajo un cubo con agua tibia y empezó a lavar los pies de la colaboradora de Shang, la hermana Dean. Ambas mujeres se arrodillaron en el suelo, se abrazaron y lloraron. 13 años de rumores, amargura y celos se derritieron en ese instante. Todos los que estábamos allí buscamos la misericordia y el perdón divino. Hubo confesiones de pecados entre líderes. Fue un momento profundamente poderoso y conmovedor. Las lágrimas corrieron a raudales sobre el piso de aquel bendito lugar. Cantamos juntos. Cuando el sol empieza a ponerse, nuestros corazones anhelan llegar a casa. Somos una familia para siempre. Dejamos la familia cuando éramos jóvenes y nos lanzamos por nuestros propios caminos. Cada uno de nosotros ha sufrido solo, así que ahora podemos entender el dolor de los otros. Debiéramos aceptarnos como hermanos, caminando juntos en la senda del Evangelio. Todos los arroyos y ríos se unen al océano. Somos una familia para siempre. A partir de ese momento, esas dos grandes asociaciones de iglesias en casa se comprometieron a trabajar juntas siempre que fuera posible. El amor de Dios conquistó nuestros corazones. El Señor puso en el corazón del hermano Shu un gran deseo de reunirse también con otros líderes de iglesias en casa. Visitamos juntos a muchos líderes de diversos grupos, a todos los que no estaban dispuestos a unirse al movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Les preguntamos si querían formar parte del movimiento de unidad al que llamamos compañerismo Sinning. Creíamos en el Sinning mencionado en Isaías 49:12. Se refería a China. He aquí estos vendrán de lejos y estos de la tierra de Sinning. Oramos con ellos y compartimos la visión. Poco a poco el Señor abrió puertas. Los líderes empezaron a ver la importancia de estar unidos por amor al Señor. Muchos habían hablado en persona con el hermano Chu, pero se oponían a él por rumores que habían escuchado. Cuando lo oyeron directamente y vieron su vida y el fruto del Espíritu Santo en él, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Aceptaron al hermano Chu como un verdadero hombre de Dios. Muchas barreras cayeron, la unidad comenzó a crecer más profunda y fuerte. Los líderes empezaron a predicar en las iglesias de los otros, a cantar los mismos himnos y a planificar juntos la obra del Señor. Para comienzos de 1996, muchos líderes principales ya estaban de acuerdo con la unificación, pero los de segundo y tercer nivel, especialmente los más jóvenes, aún no lograban aceptarse. No estaban dispuestos a renunciar a sus propios métodos. Hice un pacto con Dios por el bien de la unidad en la iglesia en China y le dije: Señor, desde hoy no voy a comer huevos ni carne hasta que los líderes se acepten de verdad unos a otros. En una reunión de líderes, un hermano notó que no comía huevos ni carne. Me preguntó por qué. Le conté y él se puso de pie y anunció: a partir de este momento, yo tampoco comeré huevos ni carne hasta que el movimiento de iglesias en casa esté unificado. En octubre de 1996 se eligieron 5 hombres como los primeros ancianos del compañerismo Sinning. Xu Yongse, presidente, Zhang Rolian, Wang Xinkai, Shen Jinping y yo. Cada uno representaba una asociación diferente. En noviembre de 1996, los líderes de las 5 asociaciones nos reunimos en Shanghái para la primera reunión oficial de Sinning. Dios volvió a moverse entre nosotros de manera poderosa, derribando barreras. Algunos líderes confesaron que por años habían mantenido malos sentimientos contra otros grupos. Se arrepintieron delante de Dios y pidieron perdón. El hermano Xu declaró: no queremos seguir nuestras doctrinas favoritas por más tiempo. Queremos aprender lo bueno los unos de los otros y cambiar en lo que Dios nos muestre para fortalecernos y acercarnos más a Jesús. Aunque no se superaron todas las diferencias, los líderes por primera vez pudieron conocerse mejor y ver que tenían más cosas en común que razones para permanecer separados. Descubrieron que sus diferencias teológicas se centraban en asuntos no esenciales de la fe. Cada grupo escuchó los testimonios de cómo Dios obraba en los otros y juntos dimos gloria a Dios. Decidimos abrir nuestras iglesias unos a otros, compartir Biblias y recursos para evitar que 1 o 2 grupos recibieran más ayuda extranjera mientras otros se quedaban sin nada. En el segundo día, todos tomamos juntos la cena del Señor. Era probable que fuera la primera vez en más de 50 años que los líderes de la iglesia en China participaban unidos de la mesa del Señor.
El movimiento de unidad continúa hasta hoy, aunque en 2002 los líderes decidieron retirar la palabra sinning y reunirse simplemente como hermanos en Cristo, sin nombre oficial. Con el tiempo, otras asociaciones se unieron al movimiento. En una reunión especial en el enero del año 2000, los líderes estimaron por primera vez el número de creyentes en sus asociaciones. El total combinado fue de 58 millones.